3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Paco Bermúdez está a punto de tomar los mandos de nuestro sonido, mágico sonido. Tenemos otro Paco Bermúdez de invitado. Segunda edición del Espacio en Blanco, segunda hora en esta nueva temporada. Tenemos un montón de amigos y personajes nuevos que quieren poner su voz, contarnos historias y ampliar un poco el rango de experiencias que tenemos en este programa. No os lo perdáis. Estamos hablando de la Casa de las Caras, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar. Tenemos a los tres invitados por ahí. ¿Estáis por ahí, verdad, Paco? Sí, estamos por aquí. Muy breve, nos queda muy poco tiempo y tenemos una entrevista, quizá los últimos testimonios que hemos tenido con ¿verdad, Fran? Con Miguel Pereira. Este año te voy a traer, como en las pasadas temporadas, pues a los testigos de primera mano. Vamos a trasladar los oyentes al lugar donde ocurren los fenómenos insólitos, y estuvimos el 23 de agosto hablando con Miguel Pereira ahí frente al Palau y la Pava. Un poco en relación a esa segunda casa y a esa... Un poco en relación a todo. Son 40 años y queríamos saber la opinión de el único protagonista vivo de toda esta historia. Germán de Rumos ha fallecido, María ha fallecido, todos los protagonistas prácticamente han fallecido. Él es el único testigo y queríamos saber su opinión, que es lo importante. Porque además de la segunda casa hay un museo que se iban a hacer y que hay sí, 800.000 euros, me parece. Hablábamos de él, se ha adjudicado ya la creación de un centro de interpretación de un museo dedicado a las caras de Belmez, polémico donde los haya, con financiación europea de la Diputación de Jaén y del Ayuntamiento. Todavía no se ha empezado a construir. No nos vamos a meter en dar opiniones, sino simplemente dar información. Escuchamos esa ahora te daré datos. Ese testimonio de Miguel. Bueno, 23 de agosto de 1971, hoy es 23 de agosto del 2011, son las 2 de la tarde, estamos en Belmez de la Moraleda. Miguel, han pasado 40 años. Que parece que fue ayer. ¿Qué pasó? Te hacemos todos la misma pregunta siempre que... Sí, sí. Pero ya, es especial. Eso sí. Hace ya, 40 años ha hecho hoy eso pasó sobre las 12 del mediodía. Estaba haciendo un almuerzo. Mi madre estaba ahí cocinando para la merienda, para comer, cuando se dio cuenta de que ahí había una cara. Y le pilló en aquella fecha con la fiebre en Marta y pensaba ella que la visita se lo hacía a ella. Y llamó a una vecina de ahí y entraron. No, María, es una cara lo que hay. Se agarraron a echarle lejía, a echarle cosas, las mujeres ahí, limpiarla, y contra más le echaban, mejor se veía la cara. ¿Y esa la picaste tú? Esa cara la piqué yo, sí. Eso un día aquí, llegó un vecino ahí, que era también familiar nuestro, se agarró a arrancarla ahí con una navaja, y mi madre se enfadó con él. Pues entonces cogí yo la herramienta y la piqué. ¿Y volvió a salir? Y esa cara, sí, esa cara, al cabo de 7, 8 días o más, 7, 8 días creo yo que pasó, pues después de arreglar el roaz que piqué yo, echarle el cemento, pues claro, todos los días estábamos aquí, mirábamos a ver si aquello cambiaba, a ver lo que pasaba. Nada, se veía el roaz arreglado y no se notaba nada. Una noche, pues salgo por ahí con los amigos, después de estar aquí cenando, y cuando vine a acostarme sobre la 1 de la madrugada, o la 1:30 sería, al dar la luz estaba la cara igual que está en la foto. Lo cual yo me asusté mucho. ¿Ahí tuviste miedo? Sí, me dio miedo porque yo pensé, digo, esto pues yo picarlo, me ha vuelto a salir a mí. Y me dio miedo, pero yo tuve unas pocas noches que me acostaba y me levantaba igual. Se me pegaba los ojos, esto, ¿por qué sale aquí? ¿Qué será esto? ¿Qué viene detrás de esto? Y lo pasé muy mal. Bueno, hemos hecho programas de radio desde aquí, nos has tenido que aguantar mucho a todos, un montón de veces. Y a mucha gente que ha venido. En estos 40 años, Miguel, ¿con qué escenas te quedarías? Porque aquí en esa España en blanco y negro, cuando no había las carreteras que tenemos ahora, cuando no había esa accesibilidad, aquí habían 10.000 personas para ver estos rostros, pero ¿con qué cosas intenta hacer memoria? Algo diferente. De quedarte distinto, no porque haya salido una cara, sino por gente que haya venido o por detalles de los investigadores. Algo que te diese, no te voy a decir solo a mí, miedo, sino que te impactase como aquel día que volvías a la 1:30 y la volviste a ver. Sí, aquí ha habido cosas como la psicofonía que se han hecho, que también daba cosas, que también daba miedo, de las cosas que se sentían aquí. Cuando estaba aquí la Guardia Civil, ¿cómo lo pasasteis?
Pues claro, aquello no se pasó muy bien. Porque claro, nosotros miedo de que esto fuera un fraude no lo había. No teníamos miedo por aquello. Pero con el régimen que teníamos, cualquier día mandan a que nos metan en la cárcel y entonces sí. Entonces sí nos meten en la cárcel y hasta que te saquen. Han pasado 40 años, te tengo que preguntar por lo que está ahora de actualidad, es lo que nos toca. Han aceptado la creación de un museo de interpretación de las caras de Belmez. Lo contábamos en Espacio en Blanco hace 2 meses. ¿Qué te parece a ti la iniciativa? ¿Se ha puesto el ayuntamiento en contacto con vosotros? Bueno, la verdad que a nosotros apenas no han dicho nada. Lo hemos sentido así por fuera y que sí que van a hacer el museo allí. Claro, yo le he dicho que el museo hubiera estado bien aquí en la casa, donde ha aparecido. Y aquí parece ser que no va a ser así. ¿Y no os han dicho nada de contar con vosotros? Pues no lo sé, para material fotográfico. Tenéis un montón de fotografías. De eso la presente no se ha hablado nada. Bueno, pero esperemos que haya posturas y que lleguéis a buen puerto, ¿no? Esperamos de que sí, que hablen con nosotros y nos digan algo y... A ver. Tema espinoso. Sí. Polémico. Hace varios años saltó a la popularidad otra casa en Belmez, donde nació tu madre, María, sí, donde decían que habían nuevas caras. Bueno, van a ser preguntas directas. Sí. ¿Tú crees que son verdad o fraude? Para mí, yo no me lo creo. Que son un fraude. Sí. Vale. ¿Qué te parece todo lo que ha ocurrido durante los últimos meses, donde un grupo de personas han llegado a precintar, intentando emular lo que aquí se hizo con Antonio Palacios Luque y un profesor en filosofía? Bueno, pues, ¿qué te parece toda la operación que se ha llevado a cabo con ese precinto, que dicen que hay nuevas caras? ¿Qué opinión te da todo eso? ¿Y qué te parece que todo eso salga justo cuando se cumplen 40 años de una historia que cambió a nivel sociológico? Primero le voy a contar el precinto que se hizo aquí de 3 meses. Vale. Cuando aquí se hizo aquel precinto y levantó el notario el precinto y la autoridad del pueblo, aquí había 19 caras nuevas. Allí se ha tirado el precinto 6 meses. Y en los 6 meses, ahí está el periódico, si se dan cuenta, a ver lo que hay. Manchas. A no ser que en estas 2 o 3 noches haya pasado algo. Algo raro, digo yo. ¿Por qué crees que hay tanto interés en que haya otra casa con caras? Hombre, pues yo lo sé, hombre, porque cuando venían periodistas, y tú lo sabes, de muchas veces que ha venido aquí, mi prima, una de ellas, de las que hay allí, que es Felipa, esa estaba aquí muchos días. Muchos días. Si venía televisión, aquí estaba. Si venía periodista, aquí estaba. O les gustarán mucho las caras, o querrán hacerse famosas, o yo no sé el interés que llevan. Bueno, 40 años, el misterio sigue vivo. Ha pasado mucha gente hoy. Muchísima. ¿Sigue pasando mucha gente los fines de semana? Ahora el mes de agosto está pasando mucha gente. Bueno, gracias por abrirme las puertas como siempre. Hombre. Y dentro de 10 años, que se cumplirán los 50, espero que volvamos a hacer una entrevista aquí con el bueno que detrás, estemos todos los que estamos aquí. Como siempre, y con la pava ahí al lado mirándonos, que cada día está más cerca del fuego donde un día salió. Sí. Gracias, Miguel. Nada, hombre. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. A punto de terminar esta historia de las caras. Ahí estaba la opinión de Miguel Pereira, el hijo de uno de los protagonistas todavía vivo de esta historia. Nos vamos, Frank, la última pregunta. En Cervantes hay una investigación pendiente, en esa casa donde ocurren cosas. Y hay una investigación pendiente porque a Pedro Fernández, a Pedro Amorós, a ti y a otros tantos compañeros, yo no tengo ningún tipo de duda de que en esa casa ocurren fenómenos extraños. Ocurren cosas, lo hemos vivido nosotros. Y siempre he defendido desde el 2004... siempre la investigación que han llevado a cabo Pedro Fernández y Pedro Amorós. Pero a mí me gustaría acabar este programa con una pregunta a Pedro Amorós. Pedro, una de las razones, o una de las muchas razones de que dejéis de investigar en esa casa el 4 de diciembre es por algo que ocurre días antes de que deis la rueda de prensa anunciando de que hay una serie de fenómenos. ¿Y qué es lo que pasa?
Pues sí. Muy breve, porque nos vamos. Súper rápido. Sí. Yo creo que sí, y puntualizando, nosotros observamos que la casa de la calle Cervantes se había prácticamente popularizado, entraba todo el mundo y nosotros no podíamos sostener un fenómeno, y por común acuerdo en la sociedad decidimos entregar un papel certificado donde nosotros ya no podíamos poder asegurar que lo que allí ocurriese. Vale, te hago la pregunta. Fran, no tenemos más tiempo. Habrá que seguir investigando. Dejamos la puerta abierta para seguir investigando, seguir haciendo programas especiales ahí en esa casa. Pero no sin caras. Paco Bermúdez, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por esta nueva temporada, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos en otra aventura por ahí descubriendo más misterios, ¿vale? Eso espero. Pedro Fernández, gracias. Muchas gracias a vosotros y suerte con el proyecto. Mejórate y nos vemos seguramente por ahí en Belmez. Paco, Pedro Amorós, te veo, seguramente seguimos investigando por ahí haciendo cosas, ¿vale? Nos veremos pronto. Saludos a todos y un abrazo muy fuerte a todos. Será un placer seguir. Dejamos la puerta abierta. No queremos dar opiniones, simplemente queremos dar informaciones. No es ninguna opinión, Miguel. Belmez es esa casa de María y han surgido otras cuantas. Seguiremos investigándolas. Gracias, Fran. A ti, sé feliz. Ser felices, guerreros. 3 y 17, 2 y 17 en las Islas Canarias. Hay muchas más cosas, muchos más compañeros que se van a acercar a contar algunas de las nuevas aventuras que nos esperan. Este es uno de ellos, 900-137-137, nuestro teléfono. Con nosotros en esta nueva temporada, Vicente Fuentes, le saludamos. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Estupendamente, es un auténtico placer estar en tu programa esta temporada. Y creo que vamos a pasarlo realmente bien. De eso se trata. Déjame que te presente, ingeniero químico industrial, investigador, escritor. Has estado en nuestro programa algunas veces hablando de círculos, y aunque tuvimos algunas críticas diciendo que todo era mentira, a mí la verdad que me encantó. Seguiremos hablando del asunto, pero ¿qué vas a aportar al Espacio en Blanco en esta temporada? Pues sin ninguna duda, ilusión, trabajo y los mejores casos de la actualidad ufológica a nivel mundial. Eso es lo que básicamente intentaré hacer en este programa. La investigación de los círculos del maíz también es una de las cosas que más seguimiento le podremos dar. Y casos de actualidad como el tema de las Torres Gemelas, el tema del 11S, que llevo 10 años investigando y que sin ninguna duda pues vamos a poder sacar una información muy interesante en los próximos programas. ¿Hubo ovnis en las Torres Gemelas? Pues sin ninguna duda. ¿Sí? Y con total seguridad te lo puedo decir. Sí, pero no eran esas fotos que circularon, no eran falsas, no eran ese producto de internet que de repente salen cosas que luego descubrimos que son mentira, un fraude. Lo cierto es que siempre hay controversia con respecto a las fotografías en el tema OVNI. Yo, como investigador, siempre tengo que tener cierta duda y cierto cuidado a la hora de hacer esto. Pero sí que te puedo decir, Miguel, que he estado investigando las fotografías y las grabaciones originales que fueron emitidas en directo por las principales cadenas norteamericanas de noticias. Y lo cierto es que el contenido de esas imágenes se corresponde con el contenido de las fotografías que hay por internet. Entonces, pues mi investigación desde los últimos 10 años ha consistido básicamente en ver y comparar todos los objetos voladores no identificados que ese día estuvieron en Manhattan. Claro, es un caso realmente increíble porque estamos hablando de que tenemos 36 ángulos diferentes en los que se pueden ver estos objetos. Hablaremos de ello seguramente en breve en tu primera intervención, pero es curioso que casi siempre que se da algún tipo de fenómeno, catástrofe, como estoy recordando esa de Japón, que se cumplen 4 meses con ese tsunami y todo el lío que se montó en la central nuclear, también se veían luces extrañas. Es como si esas luces estuvieran para anunciar, para decir algo. Así es, Miguel, es muy curioso, porque yo como investigador sí que te puedo decir que el fenómeno OVNI parece que acompaña a la humanidad en todas las catástrofes que ocurren en todos los países del mundo. Es decir, da la impresión de que el fenómeno acompaña y está presente en los momentos más importantes de la historia. No como actor directo, no parece tener mucha incidencia en el proceso, en los hechos,
sino da la impresión de que quieren salir en la fotografía. Una creencia que muchos investigadores del fenómeno OVNI han hablado alguna vez, que es el querer estar presentes en ese tipo de momentos. Qué curioso. Vamos a seguirles la pista, a ver si podemos llegar a averiguar algo. Y también daremos unas cuantas vueltas por esos círculos del maíz, tratando de comprender su significado. Quizá haya que hacer un resumen de los que hayan salido este nuevo año. ¿Te parece, Vicente? Sí, sin ninguna duda. Ha sido realmente una temporada muy emocionante y, bueno, pues emplazo a un programa para poder hacer un seguimiento, hacer un estudio de todo lo que ha pasado. El otro día me mandaba, no sé si era un círculo, una fotografía, un círculo de alguien fumando en pipa, no sé si era Ramta, que decían que era un extraterrestre. Eso es un círculo que ha trascendido la opinión pública porque es un crop circle falso. Sí. Lo cierto es que siempre existe cierto fraude en el fenómeno de los círculos de las cosechas, pero bueno, pues yo siempre intento irme a la esencia del asunto, y es que es cierto y es es completamente científico y empírico que existen círculos del maíz que son absolutamente auténticos y fascinantes. Que de vez en cuando salga algún círculo del maíz falso, siempre ocurrirá, porque siempre habrá algún tipo de bromista o de que quieran quitarnos, desviarnos la atención sobre el asunto, ¿verdad? Así es, tiene también bastante que ver con el tema de la desinformación. Esto ya pasó en el año 1991. Basta con que haya un caso falso para que todo el mundo diga que todos los demás casos son falsos. Así vamos a seguir la pista a ese asunto de los círculos, porque nos parece uno de los más trascendentes que está ocurriendo en este momento. Vicente Fuentes nos lo traerá en los próximos capítulos del Espacio en Blanco. Vicente, gracias, enhorabuena, bienvenido al Espacio en Blanco, un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Te veo prontito, ¿vale? Muy bien. A seguir investigando, un abrazo. Un abrazo. 3:23, 2:23 en las Islas Canarias. Es una de las nuevas voces que van a estar aquí con nosotros, pero hay muchos más compañeros que esta noche queremos presentaros, y solamente es una muestra. A lo largo de la temporada vais a ver la cantidad de cosas que queremos ofreceros, y sobre todo acercar el programa a esos lugares donde casi nunca nadie llega. Tenemos el proyecto de irnos a Israel a hacer un programa desde el Muro de las Lamentaciones y otras muchas más cosas. Este es otro compañero que llega. Otra de las voces que se acercará de vez en cuando al Espacio en Blanco a contarnos algunas de sus investigaciones es nuestro siguiente invitado, José Luis Tejada. Buenas noches, José Luis. Hola, muy buenas noches. Un placer que estés también con nosotros en esta nueva época y etapa del Espacio en Blanco. Un privilegio para mí. Eres técnico electrónico en electrónica industrial y estás metido en cosas de esas técnicas de parques eólicos y nuevas energías, ¿no? Sí, fotovoltaica, todo lo que son energías renovables. Quizá tengamos que hablar de ello en el programa de vez en cuando, pero también te dedicas a investigar, eres un prestigioso investigador, escritor, has sacado algunos libros y de vez en cuando vas a venir a aportarnos ese toque investigador que tú tienes, ¿no? Investigativo que tú tienes. Sí, la verdad es que siempre es un placer el poder divulgar estos misterios desde ese otro punto de vista, ¿no? Que es la opinión que puede tener una persona que pone pues la ciencia por delante, o por lo menos lo intenta, ¿no? Para encontrar el truco, que yo creo que es muchas veces lo que nos gusta y lo que nos importa. Ya, y se encuentran muchos trucos, hay mucha mentira en este mundo nuestro, pero afortunadamente hay muchos casos reales y por eso queremos dignificarlos y darlos aquí a conocer, ¿verdad? Claro, por supuesto. Yo creo que es una tarea doblemente compleja precisamente por eso, porque uno tiene que luchar contra el fraude que existe como en todas estas cosas, ¿no? Y como yo creo que casi todo lo que le rodea al ser humano, pero por otro lado dignificarlo y demostrar realmente, tanto escépticos como creyentes, que sigue habiendo misterios y que merece la pena dedicar tiempo para poder descubrirlo. Sí, señor, vamos a aplicar la metodología científica para investigar este tipo de cosas. Y hay algún tema que a mí es antiguo ya, pero me fascina, la mano cortada, la historia de la mano cortada, que quizá cuando estemos en Albacete, sabes que estamos preparando un programa especial allí, tengamos que hacerlo. Espero que nos acompañes allí. Por supuesto, será un placer. Además hablamos de uno de los casos emblemáticos, no solamente relacionados directamente con el misterio, sino también con esa España negra, con esa tradición que tenemos y con ese, yo creo que casi parte del folclore que nos rodea. Todos hemos ido a hablar de este macabro caso en el cual podemos encontrar ovnis, podemos encontrar fantasmas, apariciones de todo tipo, incluso psicofonías espectaculares. Y además gente extraña que no se sabían si eran espías o vete a saber, ¿no? Efectivamente. Hablaremos de ello seguramente cuando estemos en Albacete y de otros muchos más casos que nos va a traer José Luis Tejada. Gracias, José Luis, por este apunte. Te espero en las próximas ediciones del Espacio en Blanco. Un auténtico privilegio estar con todos vosotros. Fuerte abrazo, nos vemos prontito. Gracias. Hasta ahora.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. 3:27, 2:27 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. Si queréis todavía participar en ese concurso que tenemos, el teléfono sigue abierto. 900-137-137, llamada gratuita. espacioenblanco@rtv.es es nuestro email, o a través del muro de Facebook, saludando a toda la gente que está ahí. Hay más compañeros que se suman. Este año vamos a tener, me mira Fran Contreras, hay muchos compañeros que este año se van a unir a nuestra aventura, aportando nuevas experiencias. Este es uno de ellos, sabréis, va a estar con nosotros también. Rincones y misterios. A partir de ahora, cuando escuchéis esta sintonía, esa extraña voz que no sé de dónde surge, es que llega un nuevo colaborador, un nuevo compañero a nuestro programa para encargarse de descubrirnos lugares, rincones y misterios. Juan Ignacio Cuesta, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Un placer que estés con nosotros aquí en el Espacio en Blanco. El mío, por supuesto. Llevas muchos años viajando, llevas muchos años descubriendo lugares, sobre todo arañando esa geografía sagrada, mágica de nuestro país. ¿Por qué y desde cuándo? Desde que me descubrió este mundo absolutamente fascinante, un hombre que ha fallecido recientemente sin que prácticamente nos hayamos enterado y al que hay que rendirle un homenaje merecido, que fue Juan García No me Atienza. digas que ha fallecido, no me he enterado. Ha fallecido Juan García Atienza hace un par de meses aproximadamente, y fue el que nos abrió la vista a muchos para ir a investigar todo este tipo de sitios. Yo, a partir de su guía de la España mágica, empecé a buscar por mi cuenta, fui a los que él describía y luego empecé a buscar yo otros. Ya, tenemos que hacer un homenaje a Juan, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Fue uno de nuestros primeros invitados cuando hacía 1000 años empezábamos el Espacio en Blanco, y he aprendido un montón con él, maestro para mí entre todos los maestros, y no hay que hacer que su voz se vuelva a escuchar. ¿Por qué buscaste estos lugares? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué buscabas en estos sitios? Bueno, porque gracias a él descubrí que las sensaciones que yo sentía en ciertos sitios no eran precisamente porque el sitio fuera maravilloso, ni porque hiciera un buen clima, ni porque el paisaje fuera muy bonito, sino que había algo más sutil, algo que te iba penetrando, algo que te atrapaba y que hacía que el lugar se quedara un poco en ti y que tú también te quedaras un poco en el lugar. Entonces es cuando conocí el concepto del lugar de poder. ¿Por qué? Porque esos lugares tenían un poder sobre mí, como tienen sobre cualquiera que esté en ellos, o dependiendo de las circunstancias de cada uno, por cualquiera de las razones, cualquiera pueda sentir esa energía o esa magia que tienen este tipo de sitios. Los antiguos buscaban estos lugares para algo especial, quizá para estremecerse, para conectar con los dioses. Pues es que coincide curiosamente, y después de los estudios de algunos que han observado este tipo de cosas, que se da que en ellos se han construido los grandes santuarios, o se han aprovechado como grandes santuarios, y aparecieron conceptos como el de las líneas ley, esta especie de grafías geométricas que en la Tierra van uniendo todos estos puntos, como si de alguna manera se fueran situando siguiendo unas líneas de fuerza que luego algunos expertos como Harman, Curry o Perry han estado detectando, o personas que tienen una labor erudita sobre este tipo de cuestiones como Blanche Merz han escrito suficientemente sobre ello. Son esos lugares que son positivos o negativos y que influyen sobre sus habitantes de una u otra manera. Ya. Los antiguos tenían un conocimiento que nosotros hemos perdido o hemos olvidado, ¿verdad?, para buscar esos sitios tan especiales. Sí, pero es normal, porque hemos perdido esa sensibilidad, por ejemplo, que tienen los animales para saber dónde situarse, para saber dónde está su sitito. En definitiva, un lugar de estas características es aquel donde uno tiene o sensaciones positivas o sensaciones negativas, y que le influyen negativa o positivamente, y eso los animales lo saben intuitivamente. Somos nosotros quienes hemos perdido un poquito la clave de este tipo de cuestiones. Este es nuestro nuevo compañero, Juan Ignacio Cuesta, que esta noche, a partir de ahora, nos va a llevar por rincones y lugares misteriosos. Preparados. Bueno, pues como queremos irnos de viaje, ¿a dónde nos llevas?
Nos vamos a ir a un rincón absolutamente escondido, yo diría que incluso desconocido por la mayoría de las personas que está en la provincia de Soria, y que se llama Conquezuela. Entre dos localidades, una habitada y otra deshabitada. La que está habitada me parece que tiene 5 o 6 habitantes, se llama Miño de Medinaceli. Miño de Medinaceli, ¿está cerca de Medinaceli? Cerca de Medinaceli, efectivamente, a la trasera de Medinaceli, cerca del yacimiento paleontológico de Ambrona. Y la otra localidad está abandonada prácticamente, se llama, me parece que Torrecilla del Ducado, en medio de la provincia de Guadalajara. ¿Y qué tiene de especial este sitio, Conquezuela? Bueno, en Conquezuela lo primero que uno se va a encontrar es, curiosamente, unas mesas para sentarse y una fuente. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años... Explica. ¿Mesas de piedra, fuente de piedra? Actuales. ¿Actuales? ¿Por qué? Mesas que ponen en esos ayuntamientos para que la gente vaya allí a... Efectivamente. ¿Y eso por qué? Merienda. Porque ahí se celebra una romería a una aparición mariana supuesta de la Virgen de la Santa Cruz, pero que tiene detrás toda una historia. Porque a la derecha de esas mesas, de esas sillas y de eso de piedra y de esa fuente, nos encontramos con una especie de escalerita con unos canalillos trabajados, y que uno pudiera pensarse que también es algo que ha hecho el ayuntamiento actualmente para que la gente vaya allí a pasar el tiempo. Bueno, pues no. Es un ara de sacrificios que tiene aproximadamente, pues visto desde nuestra perspectiva, entre 2.500 y 2.200 años, y que fue colocada por allí por unos hombres, por una cultura, para realizar ofrendas a los dioses que habían en la laguna, que ya se desecó. Hoy día en Conquezuela no se ve nada más que una gran extensión de cereal, pero eso fue una laguna que ha sido desecada. Y a esa laguna van esos canalillos. ¿Por qué? Porque las víctimas que se sacrificaban en Conquezuela derramaban su sangre sobre el agua de la laguna para buscar la prosperidad y para buscar el favor de los dioses del agua. Varias cosas me tienes que aclarar. Has dicho hombres, ¿qué civilización estuvo allí? ¿Los celtas, los...? No sabemos exactamente íberos, si son íberos o son celtíberos o son anteriores, porque realmente... ¿Anteriores? ¿Quién podía estar? Pues posiblemente gente de la cultura de Campos de Urnas. Algún resto que quedaba. El arqueólogo Gómez Barrera pues ha estado situando más o menos la época siglo III, pero puede ser mucho anterior al siglo III antes de Jesucristo. ¿Y cuando dices víctimas, sacrificaban animales u hombres? Pues no lo sabemos, pero es posible que sacrificaran ambas cosas, porque ellos tenían esas costumbres. Los celtas, por ejemplo, tenían la costumbre de sacrificar a los que llegaban tarde a las reuniones. ¿Sí? Sí, era una costumbre que ellos tenían. Llegaban tarde a las reuniones, les daban. O sea que hoy día se iban a quedar, solos sacrificando gente. Ciertamente. Cuéntame más cosas que podemos encontrar. Pues subimos por la rampa, por encima de esa ara de sacrificios que da la laguna, para encontrarnos con la ermita de la Santa Cruz. Esta aparición mariana que de alguna manera se inventaron en la Edad Media para cristianizar el lugar, porque a la izquierda de esta ermita nos vamos a encontrar con una gran grieta con forma de genital femenino, y penetrando en ella vamos a encontrar una serie de inscripciones, una serie de pequeños hoyuelos que hay en la piedra, que son unas 1.200 y pico cazoletas, posiblemente hechas por aquellos hombres que con algunos palos trataban posiblemente de cogerle su fuerza, su energía a la propia tierra. ¿Qué son las cazoletas? Explícanos. Son unos pequeños hoyuelos. Se ve que el instrumento lo frotaban contra la piedra intentando cazar la energía de aquel lugar. Porque en aquel lugar sucede una cosa, y es que en el fondo de la grieta hay una pileta sobre la que cae continuamente una gotita que alimenta un verdín que tiene una cierta fosforescencia. ¿Hay agua? ¿Una gotita de agua? Que alimenta una pequeña pileta como si fuera una pequeña cazuela en la piedra, y ese verdín que tiene una cierta fosforescencia en algunos momentos del año. Esto, si lo vieron aquellos hombres, indudablemente, pues claro, se lo atribuyeron a sus dioses, y entonces allí consideraron que aquello era luego sagrado, y desde luego lo es, porque a poco sensible que uno sea, uno se da cuenta de que está en un lugar especial. Y si hay una prueba de que aquello es un lugar sagrado innegable, es que si hoy día existe la romería es porque hubo que cristianizar la costumbre de ir allí, porque no se pudo evitar que la gente fuera a aquel lugar, considerándolo un lugar salutífero, un lugar mágico, un lugar de poder. Entonces, por eso hoy día se celebra allí una romería a la que va poca gente, porque poca gente lo conoce, pero que indudablemente nos dice
que este lugar sagrado ha sido reconocido en el tiempo como muchos otros, pero este en concreto, casi escondido, ignoto, tiene una fuerza absolutamente espectacular que sigue atrayendo a la gente, allende el tiempo, allende los años, un lugar que no deja indiferente absolutamente a nadie y donde hay una figura que es la más fascinante de todas. ¿Sí? Y es que sobre la roca, cerca de las cazoletas, hay inscritos unos relieves de unos bailarines. Unos bailarines en una actitud jocosa, con los brazos por encima de la cabeza, en forma esquemática, parecidos a los sindalos de Almería, que nos dicen que ahí se celebraban danzas, ritos lustrales, ritos de iniciación de cualquier tipo, que seguramente acompañaban a las ceremonias de los sacrificios. Conquezuela es un lugar mágico, sagrado, desde tiempos tan antiguos, que no hay que irse muy lejos para encontrar un lugar como este. Un lugar donde los sacerdotes serían chamanes de su época, con sus cantos, con sus danzas, con la vida que se llevaba en aquel tiempo tan remoto. Hacemos una mínima pausa y creo que has traído un testimonio de algo que ocurre allí. Ahora lo escuchamos. Me decía Juan Ignacio, sabes que acabo de llegar de Perú, que si me llevas a ese sitio Conquezuela, yo he estado muy cerca de ese lugar y me suena mucho, pero no conozco ese lugar, que no iba a ir a Perú nunca más a ver rituales de hacen los chamanes de San Pedro de Ayahuasca. ¿Por qué? Bueno, sí volverías indudablemente, pero llegando a Conquezuela... Me ahorraría un montón de horas de viaje. En llegando a Conquezuela, solamente con que estuvieras allí y vieras los bailarines de la piedra, vieras todo aquello, enseguida te darías cuenta de que allí se hacían ritos muy parecidos a los que posiblemente hoy se hacen en el Amazonas. Y como efectivamente nosotros no conocemos exactamente cómo eran aquellos ritos ni cómo se hacían aquellas cosas, yo he querido imaginarme, precisamente porque tú estabas en Perú y estabas en zona amazónica, que quizá esos ritos fueran parecidos a los que hoy se practican en la zona del Amazonas relacionados con la ayahuasca. Fundamentalmente aquellos que tienen una palabra que los define, curiosa, que es maririri. ¿Qué es eso? Maririri es la resina de la ayahuasca y de las plantas que va entrando en el pecho de los chamanes que funcionan por aquella zona, los curanderos de aquella zona, y con la que ellos preparan una saliva con la que hacen sus ritos de curación, acompañados de un canto que también se llama a sí mismo maririri, y que se lo hacen acompañado pues o frotando plantas o frotando unos pequeños crótalos, o una cosa que incluso es conocida porque se ha hecho famosa últimamente, que se llama los palos de la lluvia, de los que aquí tenemos uno cercano y que suenan muy parecido a esos especies de sistros que utilizan los chamanes peruanos. ¿No has aprendido tanto? Pues dicen que hablando, leyendo, estudiando y además con un poquito de sensibilidad por todos estos temas. Escuchamos esa grabación que hicisteis dentro de esa grabación la hicimos dentro de la cueva, tratando de reproducir uno de estas músicas que darían lugar a aquellas danzas. Vamos a escucharlo. Escuchar eso en la cueva. Me estás poniendo los dientes largos. Pues lo hicimos entre un amigo que es José Antonio Ruiz y yo. Podemos volver a repetirlo en cualquier momento, porque además lo solemos hacer en todos los sitios, en todos los lugares de poder. Siempre grabamos algo in situ, aprovechando cualquier sonido que haya en el lugar. ¿Había un tambor, había una flauta o cantabas? Había tambor, flauta y voz. Y luego un palo de la lluvia. Increíble. ¿Y tú crees que eso un poco asemejaba, rememoraba lo que hacían los chamanes, esa gente allí? Como no lo sabemos cómo era el rito original, pues nos hemos traído un rito, digamos, fósil, que quizá sea parecido a aquel, ¿por qué no?
La continuidad de la cultura quizá lleva a hacer cosas muy parecidas en épocas distintas y en lugares donde suceden las mismas cosas de un modo muy semejante. Mucha gente nos ha preguntado que por qué la sangre, antes de dejarte que utilices ese palo de lluvia, ¿por qué la sangre en los rituales? ¿Era un poco la forma de pagar a los dioses? Porque la sangre para los pueblos primitivos era el lugar donde quedaban las potencialidades del hombre, la vida, el poder, la fertilidad, tantas cosas. Además, era la esencia de la vida. De alguna manera, cuando desaparecía la sangre, desaparecía la vida. Y qué mejor ofrecer a un dios que la vida de sus víctimas. Ya, curioso. Conquezuela, en Cuenca, al lado de... No, en Soria. En Soria, digo, en Cuenca. En Soria, al lado de un pueblo mítico también, lleno de historias. Vamos a terminar con un palo de lluvia, no sé qué quieres. Pues... Medinaceli era el pueblo, me estaba recordando, por si queréis ir a verlo. Sí. Los ritos de los curanderos de la selva llevan unos cantos que se llaman los ícaros. Los ícaros, que algunos están regidos precisamente por la palabra maririri, y voy a traer a uno de esos maririris. Este en concreto pertenece a un chamán que se llama Maestro Solón Tello. ¿De dónde es? Pues no lo sé, es de la zona de la Amazonía, pero no sé exactamente localizarle. Sé que es un señor que lleva su penacho de plumas y estas cosas. He visto su foto y suena más o menos así. Evidentemente yo no soy el chamán, pero voy a intentar reproducirlo aquí. ¿Quitamos música? ¿Quieres algo? No, la música la pongo yo. Vale, quitamos. Y la voz música también. Vale, todo tuyo. En tus ojos miraré maririri, con tu boca hablaré maririri, en tu cuerpo viviré maririri, con tus manos curaré maririri, en tus bosques surgiré maririri, 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 maririri. ¿Cuántas veces, Juan Ignacio, he escuchado cánticos parecidos en castellano y en otras lenguas que te llevan a otros mundos, ¿eh? Algún día deberíamos hablar de plantas de poder y de ese efecto que tienen tan increíble. Indudablemente, porque además justamente si he traído aquí un maririri es porque alrededor de la cueva está absolutamente lleno de plantas, que no voy a decir qué plantas son para que nadie vaya a hacer bobadas, pero que son absolutamente alucinógenas, brutales. ¿Me lo vas a contar en secreto? Por ejemplo, beleño, por ejemplo, belladona, por ejemplo, digitaleras, acónitos, hay de todo. ¿Y crees que esa gente los utilizaba para entrar en estados alterados de conciencia? Sin duda ninguna. Conquezuela, ¿y me vas a llevar algún día? Cuando tú quieras. Hoy hemos viajado. Vamos a dar el dato de nuevo. Conquezuela, al lado de Medinaceli, ¿cómo se llama? Conquezuela está entre Medinaceli y un lugar que se llama Hielo. Muy lejos de Medinaceli, ¿cuántos kilómetros? A unos 12 o 13 kilómetros de Medinaceli por la parte trasera, que además permite visitar el santuario paleontológico de Ambrona, donde podemos ver un cazadero del Elephas anticus, una especie de elefante inmenso que en aquella época cazaban hombres, pero eso ya hace mucho más tiempo, hace 300.000 años. ¿Cuántas cosas desconocemos en nuestro propio país, eh? Son sitios poco conocidos, pero España es uno de los lugares culturalmente y prehistóricamente más ricos del mundo y merece la pena conocerlo. Rincones y misterios de Juan Ignacio Cuesta, y nuestro testimonio para Juan García Tianza, que fue el que nos inició a todos en esta historia, ¿verdad? El maestro, sin duda ninguna. Que estés ahí lleno de luz en esos lugares mágicos que tú buscabas, maestro. Muchas gracias. Página web, forma de contacto contigo antes de que salga este Rincones y Misterios. www.frayjuanignacio.es. Frayjuanignacio.es. Ahí se pueden enterar de las actividades que tienes, ¿verdad? Efectivamente. Bien, pues ahí tenéis la información. frayjuanignacio.es. Gracias, te veo, no sé, la próxima semana o la siguiente viajando por estos Rincones y Misterios. A tu disposición estoy siempre. Un placer. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. Vamos hasta Argentina, hasta un lugar que teníamos que visitar, haber visitado este año 2011, Capilla del Monte. Allí nos espera un entrañable compañero, investigador, luchador por este mundo, Jorge Suárez. Buenas noches, Jorge, buenas tardes para ti. Hola, Miguel, muy buenas noches. Un abrazo para vos y para toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, veo que no has aprendido, que sigues organizando congresos, incluso con mucho interés por parte de mucho público europeo que quiere ir para allá, gente que sigue tu programa a través de la web y de internet. Sí. ¿Para cuándo? Bueno, es el día 4, 5 y 6 de noviembre próximo. 4, 5 y 6 de noviembre próximo. Espera, antes de nada, estamos cerca de la respuesta. Eres un investigador de los poderosos en este mundo de los ovnis. Estamos cerca de la respuesta de esas visitas desde otros mundos. ¿Qué crees? No tengo ninguna duda, Miguel. Al influjo de los acontecimientos, cómo se va sucediendo todo, ya esto dejó de ser un misterio, un fenómeno. En Argentina, hace unos meses, la Fuerza Aérea Argentina creó su oficina de investigación científica sobre la presencia ovni. O sea, ¿qué más se puede esperar, no? Ya. Sin embargo, lo llevamos diciendo unos cuantos años y ya tenemos estamos talluditos, y todavía no ha pasado eso que estábamos esperando hace mucho tiempo. Sí, pero yo creo que se va perfilando todo. Pienso que estas culturas que nos visitan son muy cuidadosas de nuestras propias limitaciones como seres humanos, ¿no? Y tú sabes también, como yo y como todos los investigadores, que los organismos de las grandes potencias, sean organismos de seguridad o, por ejemplo, NASA, dicen que no quieren contar todo lo que saben por temor a crear pánico. Y yo creo que en eso, en un punto puede tener un grado de sensatez, pero creo que con todo el trabajo que hemos hecho, una legión de hombres que han hipotecado su vida en tratar de transmitir esta fantástica realidad, la gente tiene un concepto diferente, ¿no? Uh-huh. Me consta, este año lo hemos visto en México, en Perú, en otros muchos países que hemos visitado, que la gente ya está muy acostumbrada a todo esto. Sí, quizá por eso organizarse estos congresos. 4, 5 y 6 de noviembre, vamos con los datos. ¿Qué número hace de congreso ya? Número 14. 14 congresos. Y yo estuve, no sé en cuál, hace ya 1000 años, Usted estuvo en el primero y en el tercero, me parece. Primero y todo, cómo ha pasado el tiempo, Dios mío. Sí, te sigo debiendo esa visita que te digo que espero que algún día lo podamos hacer. Es que usted no nos quiere como nos quería antes. Eso no es verdad. 4, 5 y 6 de noviembre, ¿quién va a estar en ese congreso? Bueno, mira, Miguel, creo que siempre, después de aquel primer congreso que tú estuviste con Enrique de Vicente, Javier Sierra, Lorenzo Fernández, Iker Jiménez, más otros investigadores de acá de América, cuando terminó ese congreso, todos nos dijimos, difícilmente podamos volver a hacer un congreso de este nivel. Aquel fue bueno, Muy bueno, por cantidad y por calidad. Recordar que estaba todavía en vida don Pedro Romagnú, a quien lo homenajeamos. Sí. No pudimos traerlo a don Antonio Rivera, que en aquel entonces todavía estaba en vida por razones de salud. Uh-huh. Pero bueno, este último, que vamos a organizar ahora, realmente ha conformado, si no en cantidad, en la misma calidad de aquel entonces, ¿no? Es decir, que va a estar con nosotros Jaime Maussan. Sí. Para mí es uno de los mejores investigadores que tiene Latinoamérica. Llega desde México. Jorge Valderrábano, de México también, que es un experto en el estudio de textos bíblicos, uh-huh, que hace una comparación entre los textos bíblicos, inclusive los apócrifos, y la realidad extraterrestre, con una coincidencia fantástica, ¿no? En un perfil bastante parecido a lo que hace Juanjo Benítez en Caballo de Troya, ¿no? Uh-huh. Esto es realmente fantástico, maravilloso. El doctor Alfred Weber, quien se lo reconoce desde Canadá como el padre de la exopolítica, uh-huh, pero también la señora Laura Eisenhower, que es bisnieta del general Eisenhower y presidente de Norteamérica, que viene a contarnos qué significa el proyecto Pegasus, que uh-huh, según muchas personas se están informando, por ese sistema de teletransportación que alguna vez desarrolló Nikola Tesla a comienzos del siglo pasado. Humanos estarían viajando a Marte por teletransportación, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los temas más importantes que vamos a ofrecer en este congreso. Uh-huh. Pero a último momento se ha unido la doctora Marina Popovich, cosmonauta rusa. Yo creo que ustedes tienen un gran conocimiento, sí,
ex teniente coronel de la Fuerza Aérea Rusa, doctor en física, presidente de la Academia de Mujeres de Ciencia en Rusia, y acompañada por otras dos científicas que vienen a exponer una serie de protocolos que han diseñado ellos para un futuro contacto con seres del espacio. Una representación de la Comisión de la Fuerza Aérea Argentina. Uh-huh. O sea que bueno, hemos formado un grupo de personas que le van a dar una información novedosa a la gente que nos va a acompañar y inédita, porque nosotros hace mucho tiempo, Miguel, en la filosofía del CIO, hemos abandonado el fenómeno como tal porque entendemos que es la parte frívola de todo este escenario. Uh-huh. Y hemos pretendido desde siempre profundizar en las cuestiones filosóficas, ¿no? Uh-huh. Preparándonos para un posible y futuro contacto que yo estoy convencido que va a ser inmediato. Casi nadie. Los personajes que vais a reunir. ¿Cómo me gustaría estar allí? Lamento no estar este año. Quizás lo vayamos siguiendo, si nos permites, poco a poco. Ponemos un poquito de música, damos direcciones de contacto para nuestros oyentes en todo el mundo que se quieran desplazar hasta Argentina, porque es en Capilla del Monte, ¿verdad? Sí, en Capilla del Monte, Córdoba. Córdoba, Capilla del Monte, Argentina. Mediterránea. Ajá. Para los amigos de España que quieran venir, hay un vuelo directo Madrid-Córdoba. Sí. Hasta Iberia, no sé si hago mal en nombrar la empresa. Sí, sí. Y bueno, hay mucha gente, te digo que para mí es una sorpresa y un orgullo que las mediciones de iVox, de nuestro programa en internet, indica que el 57% de nuestra audiencia está en España. Qué bien. Que nos escuchan diferido, y esto, bueno, insisto, habiendo tantos colegas tan prestigiosos en España, que nos distingan estos amigos, compatriotas tuyos, con acompañarnos en Alternativa Extraterrestre, realmente nos llena de orgullo. Será que te lo mereces. Un poquito de música y damos datos para más información. ¿Cómo no? 4, 5 y 6 de noviembre en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, este congreso, 14º congreso del mundo de los ovnis, organizado por CIO, Centro de Informes OVNIs, Jorge Suárez y su equipo. ¿Página web para informarse? Bueno, todos aquellos que quieren encontrar con toda la información necesaria pueden entrar a www.ciouritorco.org, y ahí se encuentran con todos los vínculos de contacto con nosotros y además toda la programación. Voy a decirlo un poco castellanizado, www.ciouritorco.org, ahí tenéis toda la información de este congreso, 4, 5 y 6 de noviembre. Todavía no te digo que si puedo me escapo, yo estoy por ahí. Usted tendría que venir porque me lo prometió. Os sigo queriendo más que cuando estuve en el segundo, tercer congreso. Un beso para Luz, ánimo, todo mi apoyo y mi admiración por ese trabajo que estás haciendo, Jorge. Gracias, Miguelito, un abrazo, te agradezco profundamente que nos acompañes en la promoción. Sabes que nosotros en este tema es muy difícil de penetrar en los medios, pues especialmente acá en Argentina, así que todo lo que hagamos los colegas por esto, bienvenido sea. Un abrazo grande para vos y para todo tu audiencia. Ahí estamos, nos vemos prontito, enhorabuena. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Comenzamos programas especiales en este verano español del Espacio en Blanco. Misterios que llegan ahora a nuestra sintonía. Creo que ya comenzamos desde el estudio 209, ¿verdad, Miki? 209, con los saludos de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar este nuevo programa. Miki Molina controlando nuestro mágico sonido, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar juntos este tiempo especial de verano. En cualquier parte que estéis, en vacaciones también llegamos a vosotros. Miki León, te llamo Miki Molina, vale, te cambia el nombre. Miki León, nuestro compañero técnico. Por eso siempre pregunto. Abrimos redes sociales, espacio en blanco @rtv.es es nuestro email, y en las redes sociales Blanco Radio en Facebook y en Twitter. Decir que os gusta, apuntaros, queremos ser todavía más, pues tenemos muchas cosas que hacer y muchos planes. Y Miki lo seguirá haciendo. Miki León.
Son muchos los argumentos que os hemos preparado para vosotros. Ahí va un avance de lo que hoy queremos ofrecer. Dios, muchos en esta edición que ya comienza. Primero llegan algunos enigmas de un escritor genial, Becker. Seguiremos a la búsqueda de lugares encantados de criptografía, lo llaman. Y para terminar nos esperan algunas supermujeres. Edición especial del verano, un espacio en blanco lleno de temas que ya comienzan. Ahí estaba un avance de los temas que os hemos preparado. Y para comenzar, nos vamos a descubrir algunos secretos de un escritor de peso. Gustavo Adolfo Becker es nuestro esquema central y nuestro siguiente invitado tiene mucho que contarnos. Ya veréis lo que vamos a descubrir. Seguimos buceando en misterios de nuestra historia. En esta ocasión, junto a un invitado de lujo, nos vamos a sumergir en un personaje de nuestra literatura. Gustavo Adolfo Becker será nuestro protagonista central y junto a él, algunos de sus fantasmas y secretos. Por ejemplo, hay quien dice que las rimas de Becker que conocemos no son las originales. En aquella España convulsa, el espiritismo comenzó a ganar adeptos entre los intelectuales y la burguesía. ¿Creía Becker en el espiritismo o su mundo de espectros y nieblas se limitaba a sus leyendas? En los poemas y las leyendas del escritor, los muertos y espectros viajan con frecuencia al mundo de los vivos, y habría que preguntarse el motivo de esa convicción. Nuestro próximo invitado nos responde a estas y otras preguntas. Algunos misterios extraños. Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Un placer que estés de nuevo en el espacio en blanco. Y para mí también lo es. Me encuentro siempre cómodo contigo. Bien, estás en tu casa. La última vez hablamos de qué era. ¿Te acuerdas? Pues sí, creo que hemos hablado del apocalipsis. Si va a llegar o no. Tiene toda la pinta de que va a llegar. El apocalipsis. Bueno, se está retrasando un poco, ¿no? Sí, afortunadamente. Vale, aunque con esa gente que tenemos por ahí en algunos países del mundo se lo están preparando muy bien. Pues sí, esa impresión da así. Vale, tu último libro, tu último trabajo habla de Becker, los fantasmas de Becker. ¿Por qué? ¿Por qué te has metido en esta historia? Que además es una novela, no tiene nada que ver... Bueno, una novela historiada, no sé cómo llamarlo. Sí, es un thriller de aventuras que en efecto, bueno, pues se apoya en hechos históricos y en otros, lógicamente, como novela que es, pues son ficción. Pero sí que me interesaba el personaje por dos razones. A Becker siempre lo han situado como un poeta romántico, lánguido, etcétera, ¿no? Pero los estudiosos últimamente más bien se decantan por algo bien diferente. No lo ven como romántico ni cronológicamente ni por estilo. Y a mí lo que me interesaba, y es por lo que venimos a parar a Espacio en Blanco, es por todo el misterio que envuelve a Becker y que yo lo considero, en cierto modo, el Edgar Allan Poe español, ¿no? No solo por las rimas, sino y especialmente por las leyendas. Vale, hablaremos de algunas de ellas. Bueno, iba a decir para la gente joven, no han conocido los billetes de 100, pero Becker salía en esos billetes de 100 pesetas, ¿verdad? Con esa imagen lánguida, quizás romántica que tenía. Sí, pero justo ahí es donde empieza a desvelarse los dos Becker. Yo diría que hay dos Becker, en lo estético y en su propia figura, porque ese billete de 100 pesetas, ese retrato que aparecía en los antiguos billetes de 100 pesetas, lo pintó su hermano Valeriano, con el que tuvo él una estrechísima relación. Eran 8 hermanos, 8 varones, pero él siempre tuvo mucha relación con Valeriano, que era pintor. Pues bien, ese retrato de Becker es falso. Es decir, ¿Es falso? Bueno, falso.
El rostro de Becker no es ese. El rostro de Becker es el que aparece en las fotografías que Becker se hace a sí mismo o se ordena fotografiar en los años 60 del siglo XIX, donde encontramos a un Becker cuyo rostro no es ese. Es un burgués de levita, chistera, un tipo que trabajaba de censor de novelas al servicio de un gobierno conservador y que en nada recuerda al Becker pues romántico o incluso pobre que tal vez pudo ser y fue en sus primeros años en Madrid. Hay que recordar que Becker había nacido en Sevilla. Becker vivía y murió, y hay una placa que sí lo recuerda en la calle Claudio Coello de Madrid, en el barrio Salamanca. O sea que hoy es el número 25, entonces era el número 7, en el tercero derecha. Todos los oyentes que pasen por allí verán una placa que hace referencia a esa circunstancia. Por tanto, dos Becker. Becker romántico que fantasea con él su hermano, construye un retrato que no responde a la realidad, y un Becker real, el de las fotografías. E igualmente dos Becker. El Becker formal, en cuanto a escritura se refiere, y el Becker esotérico, el Becker amante del espiritismo, de los templarios, del misterio. Vale, pues ahí tenemos esos dos personajes y nuestro invitado principal, Mariano Fernández Urresti, como decíamos antes, licenciado en Historia, autor de un montón de libros, 22 llevas ya por aquí, veo. Sí, ahí estamos aproximadamente, sí, yo creo que son 22. Bueno, alguno en colaboración con otros autores, pero 3 de ellos, pero el resto es en solitario. Los templarios y la palabra perdida, por ejemplo, La vida secreta de Jesús de Nazaret, Colón, el almirante sin rostro, Las claves perdidas del camino de Santiago, Felipe II y el secreto del Escorial, y esta noche Los fantasmas de Becker, una historia que une a nazis, traficantes de arte, asesinos, espiritistas, y que revela el verdadero rostro de Becker. Nos vamos con él, si te parece, ¿vale? Estupendo. Becker es famoso por las rimas y leyendas, esa obra que bueno le hizo conocido en todo nuestro país y supongo que en el mundo latino, pero parece ser que no son las originales las que se publicaron. Cuéntame un poco esa historia. Sí, es cierto. De hecho, la novela se construye a partir de un hecho histórico que es este que acabas de comentar. Las rimas de Becker, las que hemos estudiado en el instituto, las que todos conocemos, no son las que él escribió originariamente. Becker había confeccionado un manuscrito que entregó a Luis González Bravo, que era entonces presidente del gobierno de España, con el propósito de que el político hiciese un prólogo. Pero con tan mala suerte, o con tan buena, no lo sé, que esto sucede en el año 1868 y estalla la Revolución Liberal, la que llamaban Gloriosa. Los revolucionarios asaltan la casa de Luis González Bravo y el manuscrito, junto con otras muchas propiedades del político, desaparece para siempre. Becker, en esa circunstancia, el que había apostado siempre... Supongo que no tenía copias, ¿no, Mariano? No, para nada. No, que va. Becker, que había estado, como te decía, al servicio de ese gobierno conservador, que había trabajado como censor de novelas, pues se ve defenestrado y se, entre comillas, exilia en Toledo junto con su hermano Valeriano, y allí, de memoria, trata de recomponer, reconstruir las que puede recordar. Algunas se habían publicado en sueltos de prensa, y con todas ellas confecciona el libro de los gorriones, así llamado. Curioso esto, porque en el mundo esotérico, ya sabes, el lenguaje de los pájaros es el argot en el que se supone se comunican los iniciados. Pues mira tú qué casualidad que él titula ese manuscrito El libro de los gorriones. Y ese libro de los gorriones no ve la luz mientras Becker está vivo. Habrá que esperar, Becker muere en 1870, el 22 de diciembre, y hay que esperar un año, al 24 de diciembre de 1871, para que un grupo de amigos suyos se reúnan y decidan poner 1.000 reales por persona para publicar las 79 rimas, además de Introducción Sinfónica y La Mujer de Piedra, otras dos de las obras de Becker. Por tanto, ¿cuánto valdría, Miguel, hoy en día el manuscrito original de las rimas de Becker? ¿En el mercado negro o en el blanco, en el que quieras? ¿Quién lo pillara? Claro, y entonces en función de esa idea construye la novela. Habría gente capaz de matar por él, sin duda. Pues ahí partimos de un hecho real, histórico, esa pérdida de los originales del primer manuscrito, y ahí comienza la novela, que vamos a ir un poco caminando en paralelo. La idea que, o la imagen que yo tenía cuando estudiaba de Becker era, pues ese tipo que se veía un poco
en los billetes de 100, melancólico, en Soria, brumoso y un tanto metido en temas extraños, místicos, misteriosos. ¿Tiene algo de realidad? Tiene toda la realidad, sí, tiene toda la realidad. Tal vez yo le despojaría de ese aire lánguido del poeta enamorado y enamoradizo de las dos hermanas Spin, dos chicas que vivían aproximadamente donde hoy está la calle Floralta, cerca de la Gran Vía, cerca de la calle Libreros. Por ahí vivían Josefina y Julia Spin, a las que se supone él dedicó las rimas, pero como te digo, yo le despojaría de ese aroma o ese atuendo de romántico, porque era Bécquer un frecuente cliente de los prostíbulos de la calle Ceres, que ¿sí? Estaba por ahí cerca, y justamente Bécquer probablemente, según los especialistas, no murió de tuberculosis, como se ha sostenido, sino de sífilis. De hecho, conoce a su esposa, a Casta Esteban, porque acude a la consulta del padre de Casta, que era especialista en enfermedades venéreas, era un médico especialista en enfermedades venéreas. Pero si le despojamos de ese ropaje, como te digo, de poeta enamoradizo, el resto es real. Bécquer era un apasionado del esoterismo, sus rimas y especialmente sus leyendas pues están pobladas de templarios, de espectros, etcétera, y esto es algo que le había gustado desde joven, porque ya antes de ir a Madrid, él llega a Madrid con 18 años desde Sevilla, y entonces ya se había destacado como un muy buen dibujante, y en sus dibujos siempre predominaban los cementerios, las ruinas góticas, los esqueletos en movimiento. Piensa, Miguel, que estamos en plena efervescencia de espiritismo en medio mundo. Desde 1850-60 habían llegado ya a Europa y también a España las noticias pues de las hermanas Fox, que habían puesto de moda la convicción de que se podía uno comunicar con los espíritus allí en Estados Unidos. En Europa, Allan Kardec había sistematizado todas esas creencias en el libro de los espíritus, y fíjate qué curioso, en Sevilla, de donde era Bécquer, era natural Amalia Domingo y Soler, que era la medium más famosa, probablemente la más conocida en aquella época. Había nacido, como te digo, en Sevilla, y solo un año antes que Bécquer. Bécquer nació en el 36, en 1836, ella, Amalia, en el 35. Es muy probable que Bécquer la conociera, y es muy probable que Bécquer ya en Madrid frecuentara las tertulias y veladas de intelectuales donde con mucha frecuencia se invitaba a espiritistas, se invitaba a mediums, porque estaba como muy bien visto, estaba de moda aquello, ¿no? En Madrid, por ejemplo, el doctor Anastasio García López había impulsado la Sociedad Espiritista, la Fraternidad Universal, y había fundado un periódico, el Criterio Espiritista. Por tanto, que Bécquer, un hombre de su tiempo, un intelectual, estuviera al tanto de todas estas cosas y las reflejara en sus novelas, en sus rimas y en sus leyendas, parece de lo más normal, ¿no? Después, si quieres, hablamos pues de dónde se advierte ese espiritismo en alguna de esas leyendas. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta noche acompañados de Bécquer y de Mariano Fernández Urresti en Cantabria. El ambiente era propicio para meterse en estos temas, espiritismo, mundos ocultos, pero sociedades secretas también. ¿Tuvo alguna relación Bécquer, o se sabe históricamente, con masones, por ejemplo? Pues mira, el político al que he mencionado antes, Luis González Bravo, el gran valedor de Bécquer, era masón. Eso sí que se sabe con certeza. Y hay algunos estudiosos de la obra de Bécquer, como Rubén Benítez o Manuel García Viñó, por ejemplo, que han explorado esa posibilidad de que Bécquer hubiera formado parte de la masonería. No se puede afirmar con certeza, pero, por ejemplo, en la carta novena desde mi celda, que es una de las cartas que Bécquer escribió mientras se encontraba recluido en el monasterio de Veruela, a los pies del Moncayo, donde buscó una celda que alquilaban los monjes para mejorar su salud, pues en esa carta novena escribe: por aquella gran puerta del templo, llena de símbolos incomprensibles y de esculturas extrañas, en cuyos sillares han dejado impresos los artífices de la Edad Media los signos misteriosos de su masónica hermandad. Y con relativa frecuencia aparecen guiños, si no a la masonería, sí a los maestros constructores medievales, a los compañeros masones del medievo. Hace referencia a los secretos de las catedrales góticas. En definitiva, si no era masón,
sí que parece no desconocer el mundo esotérico, el mundo de los iniciados. Es curioso porque, Mariano, cuando uno rasca un poco en estos autores famosos, no solamente escritores, músicos, pintores, detrás de todas sus obras, en diferentes partes, en diferentes historias, hay un activo que tiene que ver con el mundo esotérico, ¿verdad? Con sociedades secretas, con ese tipo de contactos con el más allá. Sí, hace poco me preguntaban precisamente algo parecido. ¿Por qué haces este tipo de libro? ¿Por qué este tipo de novela? Etcétera, ¿no? Porque, bueno, pues yo les decía, porque a veces me canso de que el mundo del misterio se agote siempre con unos temas ya muy manidos. Y, sin embargo, hay otras maneras de acercarte, por ejemplo, al espiritismo de este otro modo. Por ejemplo, a las sociedades secretas, si hablamos de Julio Verne, que perteneció a la Sociedad de la Niebla, como hice en mi novela La tumba de Verne, o al mundo también del espiritismo con Edgar Allan Poe, con Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, ¿no? Por eso creo que digamos el saber oficial, por decirlo de alguna manera, el saber ortodoxo, no sé si poda de una manera consciente la biografía de estos personajes para alejarles de este mundo esotérico, de este mundo hermético, ¿no? Pero lo cierto es que en el siglo XIX especialmente, casi todos los intelectuales, como tú has dicho, bueno, casi todos, muchos de ellos frecuentaron este tipo de sociedades o se dejaron seducir por este tipo de ideas y filosofías, ¿no? Es curioso darse cuenta de ello. Hablabas de que estuvo en Veruela, en Moncayo. ¿Tenía problemas de salud? ¿Qué hacía allí en Soria? ¿Tuberculosis o qué tenía? Sí, eso es lo que se dijo, que tenía tuberculosis, pero lo cierto es que, como te digo, esta enfermedad que Becker va arrastrando y que finalmente lo conduce a la muerte, una muerte que por otra parte también estuvo adornada de ciertos elementos curiosos que luego te comento, pues yo creo que él buscaba, pues eso, tratar de mejorar su salud allí, pero no tuvo demasiado éxito porque, como te digo, finalmente con 34 años nada más falleció. Como te decía, la muerte de Becker, que se produjo en el tercero derecha del número 7, hoy 25 de la calle Claudio Coello, pues también tuvo su misterio, porque unos días antes había visitado a uno de sus amigos, a Narciso Campillo, y Campillo le preguntó ¿cómo te encuentras? Y Gustavo Adolfo le dijo, estoy haciendo la maleta para el viaje, dentro de poco me muero. Y fue un vaticinio, una profecía, no sé cómo llamarlo, pero lo cierto es que, en efecto, unos días después, no sin antes hacer algo bien curioso y que de nuevo nos puede acercar a las sociedades secretas, no sin antes hacer lo que otros han hecho, como propio Julio Verne, que fue quemar buena parte de su correspondencia. Y después... Qué curioso, ¿no? Sí, eso lo hizo Julio Verne porque hay quien dice que en determinadas sociedades herméticas, en los iluminados de Baviera, les decían a sus adeptos que quemaran correspondencia, papeles personales. No se sabe si muy bien por eso lo hizo Verne, que es cierto que lo hizo, o también pudo haberlo hecho por esa razón el propio Becker. O, por ejemplo, Charles Dickens también lo hizo, otro apasionado del mundo de los espíritus y de los fantasmas. En cualquier caso, Becker fallece a las 10:40 de la mañana del 22 de diciembre de 1870 y media hora después se produce un eclipse parcial de sol. Era como la guinda que faltaba para que la biografía de este personaje tan atormentado pues se cerrara con un guiño nuevamente a este mundo misterioso al que él decía pertenecer. Él decía de sí mismo que era el huésped de las nieblas. Descubriendo los fantasmas de Becker esta noche con Mariano Fernández Urresti. En algunas de sus leyendas salen los templarios también, otros personajes históricos que han llenado un montón de tiempos, ¿verdad? Sí, Becker era un devoto de los templarios. No te sabría decir el motivo, pero presumo que guarda relación con todo esto que hemos venido comentando hasta ahora, la masonería, etcétera. Becker dejó inconclusa la que podría haber sido su gran obra, la historia de los templos de España. Fue una obra que se inició por suscripción popular. La reina Isabel II fue no sé si fue la primera suscriptora o una de las primeras, y aquella historia de los templos de España, como te digo, quedó inconclusa. Y en esa obra Becker hace un elogio de los templarios,
a los que después se convierte en protagonista de algunas de sus leyendas. El Monte de las Ánimas, por ejemplo, los templarios tienen un enorme protagonismo en El Rayo de Luna. Becker parece conocer bastante bien la historia de la orden y también los presuntos secretos iniciáticos, ¿no? En la historia de los templos de España escribe, refiriéndose a los templarios: se mantuvieron prestando eminentes servicios en su defensa contra los moros hasta 1312, época en que se extinguió esta poderosa hermandad a consecuencia de la sangrienta catástrofe que en Francia puso fin en un patíbulo a la vida de sus jefes y hermanos. Becker parece, como te digo, conocer no solo a los secretos templarios, no solo a los compañeros constructores que muchos asocian a los templarios, sino también los secretos que ocultan las catedrales góticas, que algunos dicen que impulsaron los templarios. Mariano, ¿y por qué estoy recordando ahora a profesores que he tenido, ¿no?, a lo largo de mi vida, que hablaban de literatura, y cuando hablábamos de Becker, ¿por qué no nos han contado estas historias? Nos dan una imagen que no tiene nada que ver con lo que tú ahora estás narrando. No lo sé, y como te decía antes, no es solo el caso de Becker, ¿no? Pero, por ejemplo, Charles Dickens, que he mencionado antes. Hombre, pero si Dickens se hizo famoso por muchas novelas, pero los cuentos de Navidad de Dickens son de lo más famoso. Sí, están protagonizados por fantasmas. Exactamente. Y hay multitud de relatos de Dickens, y estoy mencionando a Dickens por ser un referente, si quieres, mundialmente más famoso que el propio Becker, en el que los espíritus y la convicción de Dickens en la creencia en el espiritismo y en la posibilidad de comunicarse con los muertos está continuamente presente, y sin embargo eso se obvia. Y en el caso de Becker, pues sucede igual. ¿Creía en el espiritismo él también? Sin duda alguna. Tú piensas que, por ejemplo, Maese Pérez el organista, la famosa leyenda donde unos dedos invisibles tocan el órgano después de que el virtuoso organista hubiese fallecido, es un ejemplo claro de que, como decían los espiritistas, la música podía ser un canal de comunicación entre los vivos y los muertos. Es una idea que el propio Becker después también desarrolla, por ejemplo, en el Miserere. En el Miserere, los cadáveres de una serie de monjes asesinados en un convento vuelven de su tumba en los Jueves Santo, a propósito de ese Miserere, de esa partitura de un Miserere inconcluso, y lo cantan, ¿no?, en una noche espectral, etcétera, ¿no? En La Promesa, por ejemplo, otra de las leyendas, una canción de un juglar permite explicar la aparición de la mano de una muerta, que se llama Margarita, que sale de la tumba con el propósito de contraer matrimonio. Es decir, otra vez una canción, otra vez la música como un medio de comunicación entre vivos y muertos. Becker creía, sin duda, en el espiritismo, es más, creía, a decir de lo que él mismo dejó escrito, pues en el viaje astral, en cosas así. ¿Qué me dices, Sin duda. En el viaje astral, si no es algo parecido, se parece mucho cuando dice que el espíritu alado sube a la región vacía a encontrarse con otros y allí, desnudo de la forma humana, bla, bla, bla. El propio Becker decía frecuentar con frecuencia esos otros mundos, ¿no? Él dice: será verdad que cuando toca el sueño con sus dedos de rosa nuestros ojos de la cárcel que habita huye el espíritu en vuelo presuroso. Habla de esos mundos a los que él viaja y dice que encuentra a personas a las que después reconoce en este mundo. Esas son las convicciones que Becker tenía y son las que él escribió. No sé si conozco a gentes a las que no conozco, decía él, ¿no? O en 3 fechas ve a una mujer, o en la leyenda Los Ojos Verdes ve a una mujer en ese otro mundo al que él va a parar en sueños, y después las reconoce en el mundo que la gente normal consideramos real. Qué gusto escuchar la historia de tu boca, Mariano. Muchas gracias. Qué gusto. Estaba en ese ambiente de espiritismo, murió en 1870, como dices, en circunstancias bastante extrañas, se dio un eclipse de sol. ¿La gente que estaba a su alrededor tuvo algún contacto con él después de muerto? ¿Se sabe algo de esto? Pues no, se dice que, bueno, no lo sé, yo no estaba allí, creo, pero dicen que lo último que exclamó fue todo mortal, fue lo único el último que dijo, pero... ¿Todo mortal? Todo mortal, sí, eso es lo que se dice que dijo en última instancia. Lo enterraron el 23 de diciembre en el nicho 470 del patio del Cristo en la Sacramental de San Lorenzo de Madrid.
Allí permaneció hasta el 9 de abril de 1913, en que fue llevado a Sevilla, y hoy reposan sus restos junto a los de Valeriano en el Panteón de Sevillanos Ilustres. Y se da la circunstancia bien curiosa, Miguel, de que casi se ha convertido en una especie de santón, porque los estudiantes, pero también los enamorados, le dejan papeles, les dejan cartas, le piden que les ayude a aprobar los exámenes, o que de alguna manera sirva para bendecir su relación con la chica, con el chico, con quien sea. De tal suerte que la tumba de Bécquer a veces recuerda en cierto modo al muro de las lamentaciones, con los papelitos incrustados. En este caso no están incrustados, sino depositados a los pies de la tumba del poeta. Qué curioso. Su memoria sigue viva, sigue vivo él. Exactamente. Sigue vivo, y yo diría que sigue vivo el mito, y diría más, sigue vivo el mito afortunadamente, no sigue vivo el hombre real del que yo he venido hablando, ¿no? El tipo burgués que antes de vivir en la calle Claudio Coello vivió en la calle de Atocha y ganaba 24.000 reales al año y tenía 2 criadas. Lo que ha sobrevivido es el mito, y es probablemente más hermoso. Ya. O sea, que era un tipo rico para su tiempo. Bueno, las pasó moradas cuando llegó a Madrid, porque llegó con 4 reales y tuvo momentos difíciles, y bueno, pues hasta que consiguió estabilizarse, porque él más que un poeta fue un periodista. Básicamente él vivió del periodismo. Trabajó en El Contemporáneo, que era un órgano de expresión de los conservadores. Después tuvo que mudar de chaqueta cuando los liberales llegaron al poder, y bueno, pues se las arregló para volver a Madrid y encontrar acomodo dentro de la prensa liberal. Pero él fue un periodista y bueno, vivió holgadamente a partir de los años 60 del siglo XIX, lógicamente. Y es curioso, no sé si te das cuenta, Mariano, de vez en cuando autores como tú, no sé si de arriba o de dónde vendrán el mundo de los espíritus, o vete a saber, se os da la misión de recuperar a personajes, de hacerlos revivir, como estás haciendo tú ahora con Bécquer. Pues sí, yo trato de... A ver, uno no se dedica 1 año y pico, 1 año y medio de su vida a estudiar a un personaje, en este caso Gustavo Adolfo Bécquer, si no le apasiona el personaje, ¿no? Porque hay otras muchas cosas que podría uno hacer en ese 1 año y medio. El personaje me parece que tenía suficiente rebotica, suficiente trastienda, era imperfecto, tan imperfecto como yo, y entonces eso me gusta. Me gusta saber cosas que no nos han contado, por ejemplo, el apellido Bécquer. Boris Bécquer, el tenista. Sí. ¿No se ha parado a pensar los oyentes de dónde viene el apellido Bécquer? No. Pues Bécquer había llegado, sus parientes, sus antepasados habían llegado de Alemania, del norte de Europa, o eran franco-alemanes, y el apellido Bécquer se acepta, digamos, distintas ortografías. Por ejemplo, en la partida de nacimiento de Bécquer está escrito con V y sin la C previa a la Q. Claro, eso podría explicar o dar una pista de por qué en la portada de la novela aparece la gorra de un nazi. Eso te iba a explicar, ya casi para terminar, ¿por qué tienen que ver los nazis con Bécquer ahora? Ahí hay una parte de realidad y una parte de ficción. Habíamos hablado de que el manuscrito original de las rimas de Bécquer se perdió. Muy bien, sabemos que en 1940, el 22 de octubre, una delegación de las SS nazis visita Madrid, encabezada por Himmler, por el Reichsführer. Juego con la idea de que un teniente que formaba parte de aquella delegación, este es un personaje de ficción, pero bien pudo ser real, de una manera verdaderamente casual encontrará el manuscrito de Bécquer en Toledo, mientras esa delegación de las SS busca pistas que les conduzcan a encontrar la mesa de Salomón, junto con personajes que sí son reales, como el embajador que tenían los nazis en la capital, Eberhard von Stoger, o con el jefe de la propaganda nazi en España, que era un coleccionista de arte ávido, que se llamaba Hans Lazar. Estos son personajes reales que aparecen en mi novela junto con otros de ficción. Ahí aparece la Agne Nerve, todo de los nazis, la Orden Negra de los nazis que buscaban objetos de poder, y en una de esas expediciones en Toledo, de un modo absolutamente casual, pues este oficial de las SS encuentra un manuscrito de un poeta que le llama la atención, porque estamos hablando de Gustav Adolf Bécquer. Qué curioso.
Hay otra forma de ver la historia, hay otra forma de descubrir la historia o redescubrirla, y es lo que hemos intentado esta noche dando algunos toques con nuestro invitado Mariano Fernández Urresti acerca de estos fantasmas de Bécquer. Si queréis más, ahí está el libro. Y contigo, Mariano, ¿forma de contacto? Bueno, pues me pueden encontrar en mi página web, marianofernandezurresti.com, y también en Facebook, donde además del perfil personal tengo una página también de autor con mi mismo nombre. Estaré encantado de hablar con quien quiera hacerlo, de Bécquer o de cualquiera de otro de mis libros. Espero que esté a gusto en nuestro programa. Yo siempre estoy muy, muy a gusto contigo, Miguel. Te veo por Cantabria, si Dios quiere, y gracias. Y te sigo escuchando y leyendo y sintiendo esos nuevos caminos de la historia que estáis abriendo. Gracias. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Miguel. Para ti también. Nos vemos prontito. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. A hombros de gigantes, con Manuel Seara. Un espacio de radio dedicado a la ciencia. Un péndulo serviría para obtener sin cálculo ninguno. Reconstruimos el cerebro y nos superamos. A hombros de gigantes. Los lunes a las 2 de la madrugada es hora de Radio Nacional de España. Ahí quedan algunos de los secretos de ese genial escritor. Mariano Fernández Urresti nos los ha traído, pero todavía tenemos más que contaros esta noche. Y para seguir nos vamos hasta Granada, ciudad de maravillas y misterios. Vamos a tratar de descubrirlos tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros y Miki León. Dicen que Granada es uno de los lugares encantados por excelencia de España. Esta noche vamos a tratar de averiguar por qué. Una de las casas encantadas más terroríficas de Granada es la Chancillería, en la que se dice que habita un hombre con capa y sombrero calado, que siembra el miedo en todo aquel que lo ve. Muchos lo han identificado como uno de los antiguos verdugos que habitaban en el pasado en la citada Cancillería. El Carmen de las Ánimas también es otro de los lugares que más ha impactado, ya que en sus escaleras reposa la figura de una mujer a determinadas horas del día, sentándose en ellas con un vestido blanco y un borrego con una mancha negra. Son solo unos ejemplos, hay más. Nuestro próximo invitado nos da más detalles sobre ellos. Dicen que Granada es uno de los lugares encantados por excelencia de España. Vamos a descubrir algunos de sus sitios en compañía de nuestro siguiente invitado, Rafael Reyes Casal. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo encantado estás? Bien, encantado de salir en tu programa y intentar aportar algo en este mundo del misterio. Yo de que estés aquí con nosotros en el Espacio en Blanco. Has escrito un libro, se llama Lugares Misteriosos y Casas Encantadas de Granada, en el que recopilas un montón de casos que has investigado tú. Sí, durante 10 años pues me dediqué a investigar junto a Manuel Bolívar, investigamos un montón de casas encantadas en Granada y también en Andalucía, bueno, que será el siguiente libro. Y en este libro puedo hablar de los lugares misteriosos y casas encantadas de Granada. Son lugares donde pues son frecuentes la aparición de espíritus y de fantasmas, como el fantasma de la Diputación o del Pagranero. Y claro, y también pues me gustaría mi intención ha sido reflejarlo en el libro porque claro, son experiencias vividas por periodistas, por agricultores, por gente normal, médicos, camareros, y entonces claro, independientemente de que yo sí creo en el fenómeno y tengo pruebas,
pues ahí está el hecho de que mucha gente pues ha sufrido estos fenómenos, pero quizás muchas veces por miedo al ridículo no lo cuenta. Entonces también es muy importante escribir un libro y la gente que se anime. Vale, y tenerlo sobre todo ahí recopilado para que no se pierda en la memoria, ¿verdad? Efectivamente. Has hablado del fantasma de la Diputación. Como tenemos poco tiempo, cuéntame quién era este fantasma. Pues mira, en el año 89, cuando yo tenía 16 años, que estudiaba en la ciudad, en el Trebenque, me acuerdo que surgió a la luz un fenómeno portugués muy importante en la Diputación de la calle Mesones, porque se aparecía un fantasma, los cajones se abrían solos y salían los folios volando. Y entonces pues se le dio permiso a un grupo de investigación para el delegado del gobierno en Granada para que investigara estos fenómenos paranormales que terrorizaban a los funcionarios de la Diputación. Y se grabó una psicofonía que en la mayoría de los programas se escucha que al final el fantasma que se apareció, que según el retrato robot de Juan Burgos, decían que era el del padre Benito, un cura que oficiaba misa. Y tras hacerse una obra, pues se descubrió una serie de esqueletos de bebés. Entonces parece ser que el espíritu de esa persona no descansa en paz. Esqueletos de bebés, has dicho. Sí. Y en la psicofonía dice, en la ventanilla la encontrarás y la venderás, os arrepentiréis. Porque parece ser que nadie descifra lo que dice al principio, todo el mundo escucha os arrepentiréis. Pero bueno, después de tantos años que llevo escuchando psicofonías, pues... ¿Y qué es lo que dice, lo que tú interpretas que dice? En la ventanilla lo encontrarás y la venderás, os arrepentiréis. Alguien encontró algo de valor y entonces pues al espíritu se ve que no le gustaba. Ya, esa voz de os arrepentiréis pone los pelos de punta, ¿eh? Sí, la verdad es que Rafa. Sí. La verdad que yo desde hace años, hacía rutas por las casas encantadas de Granada y hay mucha gente pues que le daba miedo ponerse en el cristal, donde en presencia del abogado Jorge Luis Sánchez Medina realizó una foto y salió un fantasma de un cochero con traje de época que aparece en el libro. Son dos fantasmas, uno un cochero con traje de época y otro el padre Benito, que también sale en el libro en forma de cara. Entonces la verdad que es un caso importante, muy sonado, de hecho ha salido en medios de comunicación y la Diputación estuvo cerrada durante 10 o 12 años en la calle más comercial de Granada. Tremendo. Ahora en un momentito nos cuentas alguno más, ¿vale? Vale. Hemos escuchado esa voz de os arrepentiréis y pone los pelos de punta. Hay más fantasmas famosos en la Alhambra. Uno de los edificios de las construcciones por excelencia de Granada es la Alhambra. ¿Hay fantasmas también allí? Sí, la Alhambra fue precisamente el primer caso que investigamos yo y mis compañeros del equipo de la Cuarta Dimensión, que realizamos un programa de radio, una Maracena Radio. La verdad que la radio es un medio que me encanta porque es muy libre, es muy misterioso y fuimos a investigar a la Cuesta de los Chinos, porque en la Cuesta de los Chinos aparece una mujer, vieron los vigilantes de la Alhambra, que hacían la patrulla con la moto y vieron a una mujer ascendiendo por la Cuesta de los Chinos. Y eso es un lugar donde antiguamente llevaban los muertos por el Paseo de los Tristes, llevaban el ataúd y claro, como la cuesta es muy grande, depositaban el féretro justo en la mitad de la cuesta. ¿Y por eso lo llaman la Cuesta de los Muertos? La Cuesta de los Chinos por las piedras, pero bueno, el Paseo de los Tristes porque era un paseo triste porque por ahí llevaban a los difuntos. Otro sitio encantado de la Alhambra es el Parador de San Francisco, donde era un antiguo hospital y se escuchan una serie de niños en una habitación donde los japoneses, que son muy sensibles a estos fenómenos, no quieren alojarse. Eso me lo han contado los empleados. ¿Ah, sí? Y existe otro lugar en la Alhambra, que es un pasillo que está entre la sala de los Abencelajes y la sala de las Dos Hermanas, donde se aparece un guerrero Abencelaje, que lo han visto varios empleados de la Alhambra. Bueno, de hecho hay una canción muy famosa, que no sé, seguro que la conoce, la de Los Juntos, ¿no? A ver, dímelo. Sí, la de Llorando por Granada, dicen que es verdad, que la Alhambra está encantada. Vamos, es famoso la leyenda de que en la Alhambra hay fantasmas.
Entonces, claro, yo a través de las investigaciones que he realizado, que la he plasmado en el libro, pues lo he constatado. Hay otro capítulo aquí que hablas del legionario del Hospital Militar del Campo del Príncipe. ¿Quién era este personaje? Y parece que a tu alrededor tienes voces que te rodean, ¿eh? ¿Qué? Que parece que tienes voces que te rodean ahí psicofónicas, Rafael. No sé dónde estás metido. No, Pero, estoy aquí en la calle, espíritus... estoy aquí en Melilla. La verdad que en Melilla hay mucho tráfico, una ciudad de España muy bonita y, bueno, sí. la verdad tenemos muy buen tiempo. También una ciudad muy misteriosa, de hecho en el futuro quiero sacar un libro de las casas encantadas de Melilla. Un lugar encantado aquí también. Un lugar donde hay mucho legionario. ¿Quién era este legionario del Hospital Militar del Campo del Príncipe? Pero tienes espíritus a tu alrededor, tío, que te están ahí... Dime, ¿quién era? Pues mira, en el Campo del Príncipe es una zona muy magnética, una zona donde hay muchos casos de casa encantada, porque de hecho hubo un viajero alemán, Jerónimo Münzer, que en el año 1560, desde la zona donde está la Alhambra Palace, ya veía un cementerio musulmán igual de grande que Nuremberg. O sea, el hospital militar está construido encima de un cementerio musulmán. Y posteriormente este hospital militar, bueno, pues también fue regentado por una monja y una persona que, bueno, el padre de un amigo mío trabajó de funcionario, pues preparando a los muertos en este hospital, y él me juraba delante de su mujer que él había visto al legionario, un legionario de 1,80 m con entradas, y vamos, lo juraba y lo perjuraba. Y aparte son numerosos los casos de personas que han sufrido los fenómenos paranormales, como un vigilante de Cádiz que a la 1 de la noche tuvo que salir corriendo porque escuchó un teclear de una máquina y cuando fue a ver vio como la máquina te quedaba sola, salió corriendo y un gran armario que pesaba más de 100 kilos pues cayó al suelo. Entonces pues llamó a una persona para que fuera a recogerlo a las 2 de la mañana y se dio de baja inmediatamente. ¿Dejó de trabajar allí? Sí, dejó de trabajar, del miedo que le entró. O sea que, vamos, que el Hospital Militar de Realejo es un sitio muy encantado y cerca está el Carmen de las Ánimas, efectivamente, que sale en el libro 13 historias de Casa Encantada de Rafael Casares, sí, donde también existen fenómenos paranormales, igual que dice mucha gente que en el Hotel Alhambra Palace también. Uh-huh. Y ese Carmen de las Ánimas dice que hay una figura de una mujer que a determinadas horas del día se la ve vestida de blanco y con un borrego con una mancha negra. Un Carmen es una casa en Granada, ¿no? Es no sé cómo... Sí, efectivamente, es una casa, aunque este caso no lo investigué yo, pero bueno, hablando ya del tema, sí es cierto que Granada tiene más de 20 o 30 casas encantadas. En el libro sacó la Facultad de Odontología, donde se aparecen unos curas cuya psicofonía está en YouTube. Al poner Psicofonía Granada se escucha Desistir, Salir Corriendo, que la grabó el informático Carlos Cruz, porque yo formaba parte de un grupo de investigación durante 7 o 8 años. Pasa que al final el libro ha salido ahora pues porque era el momento. Ya, pero dices que hay muchas. La que más te haya llamado la atención, más te haya impresionado de la investigación que has hecho, de esas casas encantadas, ¿cuál ha sido, Rafael? El sitio más que tiene más carga energética para mí de toda Andalucía, porque yo he investigado en todas las provincias, menos en Huelva, es el Sanatorio de la Alfaguara. ¿Sanatorio de la Alfaguara? Sí, el Sanatorio de la Alfaguara es un sanatorio abandonado en la sierra de Alfacar, el cual decían que estaba encantado, desaparecía el fantasma de Berta Virgemi. Y bueno, yo eché una foto, en la foto apareció una enfermera con traje de época, que si la gente le gusta mucho internet, pone en Google 100 mejores fotos de fantasma del mundo, la 37. Es la tuya. La sacó Olivia en portada y la verdad que cuando pasan los dos tejos, que son las puertas hacia el más allá, por el mundo celta, tú notas que cambia la dimensión. De hecho, bueno, la NASA ha reconocido que existen puntos en la Tierra donde el campo magnético no tiene la misma intensidad. ¿Y ese punto dónde está? ¿En ese sanatorio? Mi teoría, y la plasmo en el libro, es que sí, que hay ciertos lugares en la Tierra que son dimensionales, como el Sanatorio de la Alfaguara o la Sierra del Cobre en Algeciras, donde el difunto Andrés Gómez Serrano, que era un ufólogo muy famoso del campo de Gibraltar, decía que había, bueno, una base de ovnis. Y también investigando el tema de los fantasmas, pero resulta que a veces encuentro otras cosas. Y también en el libro, en Jayena, aparece una colina donde 2 testigos vieron una cosa muy rara que no
no puedo clasificarla como espíritu, pero no sé, eso depende de la interpretación de cada persona. Para él eran extraterrestres y para el otro testigo eran duendes. Casi vamos a terminar estos lugares misteriosos y casas encantadas de Granada. Que lo lean, que lo investiguen. Dime, el Barranco de la Sangre y la Casa de la Mina, ¿dónde está este sitio? El Barranco de la Sangre es un barranco que se encuentra en la Alpujarra. Es un barranco donde tuvo lugar una batalla en la rebelión de las Alpujarras en el año 1569 y se enfrentaron las tropas del Marqués de Mondeja con las tropas de el rey Morisco Ben Humeya y hubo más de 400 muertos. Entonces la gente de Pórtuga y Soportuja no quieren pasar por la noche porque se ven espíritus y sombras negras. Ha habido más de una persona del pueblo que se ha caído de la moto. ¿Porque ha visto algo extraño, Rafael? Sí, en YouTube tengo un vídeo que se llama Poltergeist en la Alpujarra, donde investigando con un periodista, Rafael Vilche, y 2 o 3 testigos más, pues bueno, pues cayó una piedra se puede ver en YouTube, cayó una piedra, una aportación, y bueno, nos fuimos corriendo. Yeah. La verdad es un sitio donde también echamos una foto y se aparece un perro negro, que coincide con las leyendas inglesas, que los perros negros aparecen en lugares marcados por la sangre, que de hecho Arthur Conan Doyle lo recogió en su libro, La leyenda del perro de los Baskerville. ¿Y este Barranco de la Sangre está en Soportújar? Entre Pórtugos y Soportuja. Sí. Repítelo de nuevo, hay voces a tu alrededor, yo no sé, aquí vamos a sacar 1000 psicofonías. ¿Entre qué? Pórtugos y Soportuja, son dos aldeas de la Alpujarra donde en Soportuja también los habitantes tienen fama de haber sido brujos. De hecho, se celebra en verano la Feria de la Brujería, ahí. Y en Pórtugos estaba la Casa de la Mina, donde en esta casa, en el mismo vídeo en YouTube se puede ver, también hay fenómenos paranormales. Y son ciertos lugares marcados por el misterio y por la leyenda, que yo en el libro lo que quiero es que la gente conozca estos lugares y ya que le gusta el misterio, pues que vaya a visitarlos y compruebe por sí mismo la veracidad de estos testimonios. Lugares misteriosos y casas encantadas de Granada. Sí. Rafael, forma de contacto contigo, si alguien quiere saber algo más de todos estos lugares o que te digan sitios donde puedas seguir investigando, ¿dónde se pueden conectar contigo? Pues a través del correo electrónico lacuartadimensión@gmail.com. ¿Sí? O a través del blog granadamisterioblogspot.com. Perfecto. Y bueno, mi intención es intentar pues aportar fotografías y pruebas de que el fenómeno de los fantasmas y de los espíritus es un fenómeno real. Ahí está, ese es el trabajo que ha realizado. Gracias, Rafael. Sí. Te deseo lo mejor, estamos en contacto, fuerte abrazo. Pues muchas gracias a ti y nada, Miguel, pues muchas felicidades y enhorabuena por tu programa y muchas gracias. Gracias a ti, seguimos estando en contacto. Hasta prontito. Hasta luego.